Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi Padre será. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Gracias, Señor, te damos por tu fidelidad hacia nosotros. Señor, gracias, Señor, que tú nos has provisto lo más importante, lo más necesario primero, que es tu Hijo Jesús. Oh, Señor, que derramó su sangre por nuestros pecados. Gracias, Señor, que esa sangre ha limpiado todos nuestros pecados delante de ti. Y hoy por medio de una conciencia pura podemos disfrutar de tu presencia, de tu vida, de tu amor, de tu paz, de tu gozo. Podemos disfrutar de tu persona preciosa, Padre. Y por el Espíritu Santo que nos has provisto, Señor, para darnos un nuevo nacimiento, para transformar nuestras almas a Cristo, para vigorizar nuestros cuerpos, para servirte a ti en esta tierra. Gracias que tú eres fiel y has provisto todo para que nosotros podamos llevar a cabo tu propósito. En esta noche, Padre, te pedimos en Jesucristo, ayúdanos, Señor, ayúdanos por medio de tu palabra y de tu Espíritu a conocerte mejor, a conocer mejor tu propósito, la manera que tú quieres que cooperemos contigo aquí en la tierra, para que tu voluntad se cumpla en nuestras vidas, en la vida de la iglesia y en toda esta tierra, Señor. Te pedimos, Padre, tu ayuda en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Padre. Amén, Señor. Amén, Señor. Estamos entonces terminando esta indagación en cuanto al tabernáculo de Dios, para que nosotros podamos conocer mejor cómo es que la iglesia puede llegar al Padre, experimentar al Padre y ser uno con el Padre en su propósito. Todo esto por medio de nuestro Señor Jesucristo, de nuestra experiencia del Señor Jesucristo. La vez pasada ya estuvimos entrando en este último tema. Hay momentos esenciales en la reunión de la iglesia, momentos esenciales. Uno es compartir y tener comunión unos con otros en la enseñanza de los apóstoles. Otro momento esencial de la iglesia es el partimiento del pan. Y por último, las oraciones delante del trono de la gracia de Dios. Entonces estos son los tres momentos esenciales de la reunión de la iglesia, de la vida de la iglesia, ¿verdad? Todo nuestro vivir tiene que estar en esta práctica, ¿verdad? De estar llenos de la enseñanza de los apóstoles para experimentar a Cristo, partir el pan como el Señor nos dijo para que nosotros podamos hacer memoria viva de lo que Él ha hecho, de que Él es nuestro centro, Él es la base de nuestra comunión y también es el medio por el cual entramos a la presencia del Señor, esto ya en el lugar santísimo, para adorar a nuestro Padre y también para llevar a cabo, como dijimos, el ministerio de oración que Dios le encomendó a Cristo y a la iglesia. ¿Por qué a Cristo y a la iglesia? Porque es el Cristo corporativo, como estuvimos hablando en la reunión pasada. Es el Cristo corporativo, es la nueva humanidad
la que hoy el Señor tiene en la tierra, para que tenga su imagen, su semejanza, le experimente a Dios y le exprese a Dios sobre la tierra y ejerza el reino de Dios sobre la tierra, ejerza dominio sobre toda la creación. Entonces es Cristo como la cabeza y nosotros como su cuerpo. Esa es la nueva humanidad. Entonces nosotros, en esta condición en la que vamos creciendo y vamos creciendo hacia nuestra cabeza que es Cristo, cada vez más conformándonos a Él, podemos ser útiles a Dios aquí en la tierra. Claro que en este viejo cielo y en esta vieja tierra, realmente lo que estamos haciendo es preparándonos para el nuevo cielo y la nueva tierra. Es como una preparación, porque realmente en el nuevo cielo y la nueva tierra es donde esta nueva humanidad va a estar plenamente consumada como el tabernáculo de Dios, la morada de Dios, la expresión de las características de Dios y ejerciendo el reino de Dios sobre el nuevo cielo y la nueva tierra. Bueno, entonces estamos cerrando lo que es las reuniones de la iglesia. Que como digo, no tenemos que circunscribirnos solamente a las reuniones de la iglesia los miércoles, los domingos. Esto tiene que ser nuestra vida de iglesia. Cada vez que nos encontramos con los hermanos, necesitamos compartir junto a Cristo por la enseñanza de los apóstoles. Podemos hacer memoria del Señor, adorar al Señor, al Padre y orar también. Donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Ahí se lleva a cabo el propósito de Dios sobre la tierra. Pero más aún cuando estamos toda la iglesia, como dice Pablo en 1 Corintios 14, reunida en un lugar, en un solo lugar, dice. Entonces ahí también llevamos adelante esto. Y vimos, vamos a repasar nomás los títulos, que en este altar del incienso, por un lado ya hemos dicho, adoramos al Padre ante el trono de su gloria, para impregnarnos de su gloria, como cantamos hace un rato. También en el altar del incienso, que es Cristo y también con Cristo nosotros, intercedemos ante el trono de su gracia por el propósito de Dios que se lleve a cabo sobre la tierra. Vimos que esto lo hacemos, este ministerio de intercesión lo hacemos en el nombre de Jesús. O sea, llenos de la persona de Cristo y afectados por la obra de Cristo, tanto en el sentido negativo que quita todo nuestro ser pecaminoso carnal y tanto que nos agrega todo lo que es de Cristo. Entonces, en el nombre de Jesús no es solamente una frase, sino que tiene que ser una realidad. Por eso experimentamos el tabernáculo como experimentando a Cristo en todo lo que Él es y todo lo que logró por su iglesia. Y estando en el nombre de Cristo, oramos entonces Cristo como la cabeza, la iglesia como su cuerpo, juntos como el nuevo hombre. Llegamos a ser el instrumento de Dios el Padre para llevar a cabo su voluntad en la tierra. Entonces, estas peticiones que hacemos son hechas conforme a la voluntad del Padre. Cristo no tiene problema para orar conforme a la voluntad del Padre, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que experimentar a Cristo para que también podamos orar conforme a la voluntad del Padre. Vimos que la voluntad divina y la voluntad humana deben armonizar para que lo que Dios quiere llevar a cabo en los cielos se lleve a cabo aquí en la tierra. Cuando Dios creó al hombre, el hombre en su estado de inocencia y de pureza tenía una propia voluntad y su voluntad era libre de armonizar con Dios o de desobedecer a Dios. Y el hombre engañado por la serpiente cayó en un estado, desobedeció a Dios y cayó en un estado en que ya su voluntad está cautiva por el pecado, por la naturaleza pecaminosa. Y por más que quiera, no conoce la voluntad de Dios y tampoco puede hacer la voluntad de Dios. Pero Cristo vino a revertir esto. Cristo vino
primero a perdonar para que seamos perdonados nuestros pecados en la cruz, y en resurrección nos da el espíritu de vida. Ahora, por el espíritu de vida tenemos una nueva naturaleza. Ya somos parte de la nueva creación. En esa nueva creación debemos ser transformados en nuestra mente, en nuestra alma, para que también podamos armonizar con la voluntad de Dios libre. No de una manera obligatoria, sino elegir voluntariamente, elegir hacer y orar y llevar a cabo el propósito de Dios sobre la tierra. Hoy ya podemos hacer eso, porque el espíritu de vida, dice la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hoy nosotros, experimentando a Cristo por el espíritu, podemos ponernos de acuerdo con Cristo y con la iglesia para orar por los intereses del Señor. Y hasta ahí llegamos la vez pasada. Y hoy vamos a entrar un poco más específicamente en lo que es la voluntad de Dios. Sabemos que tenemos que orar en Cristo y conforme a la voluntad de Dios. Y para eso estuvimos viendo especialmente los escritos del apóstol Juan. Ahora vamos a ir un poco a Mateo, ¿verdad? En Mateo capítulo 6, el Señor nos habla específicamente de cómo o por qué sus discípulos deben orar al Padre, ¿verdad? Nos dice en Mateo capítulo 6, Mateo 6, 5. Dice el Señor: y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Entonces el Señor nos dice aquí, no vamos a detallar mucho, pero vamos a tocar algunos principios para que tengamos en cuenta cuando oramos, no solamente íntima y personalmente delante del Señor, sino también con la iglesia. Y acá, por ejemplo, realmente es delante de los hombres. Entonces, cuando nosotros nos reunimos delante de los hombres, en la iglesia estamos delante de los hombres, muchas veces nuestro ser natural y nuestro ser carnal, ¿verdad?, quiere ser visto por los hombres. O sea, ora de una manera o con el propósito de ser visto por los hombres, ¿verdad? ¿Cómo necesitamos a Cristo? Para que cuando lleguemos a ese momento realmente estemos en Cristo, para que podamos orar conforme a la voluntad de Dios. No podemos orar para ser vistos por los hombres. No debemos buscar glorificarnos delante de los hombres a nosotros mismos, sino que Dios sea glorificado en nuestras oraciones y en las cosas por las cuales pedimos. Como dice, vamos a leer un poco Juan 11:4. Cuando Jesús oyó que Lázaro estaba ya por morir, dice, cuando Jesús lo oyó, dice 11:4, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Y al terminar casi este suceso, dice en el 40, Jesús le dijo, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo, Padre, ora aquí, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Él no hizo este milagro o esta oración para glorificar al hombre, sino para glorificar al Padre. Todo lo que el Señor hacía, oraba o buscaba en su vida era glorificar al Padre. Nunca era para glorificarse a sí mismo. Por eso tenemos que estar en Jesús, en el nombre de Jesús para orar. Porque si no, siempre vamos a buscar
nuestra gloria. Ah, mira cómo ora. Que mucho ora, que cómo sabe orar. Mirá por las cosas que ora. Puede ser que hagamos la mejor oración, pero nuestro corazón está buscando ser visto por los hombres. Entonces el Señor nos advierte que no hagamos esto. Después dice también en Mateo 6:7, por eso, hermano, no podemos venir a la reunión en nuestro ser natural. Ahí pueden dejar su señalador si tienen, porque vamos a leer varios versículos acá también. Vamos a volver bastante por aquí. Y al orar, no uséis repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. ¿A quién oramos? A la persona más preciosa del universo, a nuestro Padre, ¿verdad? Y no le podemos tomar a nuestro Padre como alguien a quien tenemos que convencerle con nuestras palabras, ¿verdad? Con nuestras palabrerías, repitiendo o hablando palabras rimbombantes o tratando de usar ciertos términos que supuestamente le van a convencer a Dios para que lleve a cabo lo que le pedimos, ¿verdad? Porque Dios no es un genio de la lámpara maravillosa, ¿verdad? No usar ciertas palabras o frases como creyendo que éstas tienen algún poder de convencer a Dios. Porque los paganos oran así, ¿verdad? Haciendo ciertos rezos o ciertas fórmulas, como creyendo que eso le va a mover a la máquina, vamos a decir, a Dios como una máquina para que actúe, ¿verdad? No, nosotros tenemos que hablar sinceramente desde nuestro corazón lo que el Señor puso en nuestro corazón, de una manera normal, ¿verdad? Entonces vamos a leer ahora Mateo 6:9. Vosotros pues orad de esta manera. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces, dice, vosotros pues orad de esta manera. Padre nuestro, ¿qué quiere decir Padre nuestro? Es que no es una oración individual, ¿verdad? Estamos orando de una manera corporativa. Muchas veces nosotros, otra vez en nuestras costumbres, o aunque estamos en la reunión de la iglesia, oramos, Señor, yo te pido que haz esto por mí. Señor, te pido que tal cosa. Y nos perdemos, creemos que estamos orando solo con el Señor en nuestro cuarto, ¿verdad? No, nosotros cuando oramos como iglesia, dice, es algo corporativo. Oramos a Dios como nuestro Padre, conducidos por su Hijo, porque acá el Señor Jesús le está conduciendo a sus discípulos y le dice, ustedes oraréis así. Él es el que dirige nuestra oración. Cuando estamos congregados, no estamos congregados sin cabeza. Él nos dirige en la oración. ¿Entienden? Tenemos que pedirle al Señor que Él ponga en nuestros corazones lo que está en su corazón, para que juntos, Cristo como la cabeza y nosotros como su cuerpo, oremos a nuestro Padre que está en los cielos, conducidos por su Hijo. Después también podemos ver acá que esta oración, o sea, estos principios de oración tienen dos partes. La primera parte dice, primero oramos por los intereses de Dios. Y después oramos por nosotros. Pero primero oramos por los intereses de Dios. Vamos a leer Mateo 6:9-10. Dice, vosotros pues orad de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Todo está referido a los intereses de Dios, ¿verdad? Está referido a la santificación de su nombre, a que venga su reino y que se haga su voluntad. Entonces dice acá, podemos comparar esto con, sigue hablando el Señor de esto en Mateo capítulo 6, en el verso 31 dice, por tanto, no os preocupéis diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis todas estas cosas.
Pero buscad primero su reino y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, primero buscamos los intereses de Dios. Buscad primero el reino de Dios y su justicia. Todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, no es que no vamos a orar por las otras cosas, como vamos a ver después. Pero primero debemos orar por los intereses de Dios. Buscar los intereses de Dios. Entonces, lo primero que nos dice el Señor, como un principio para orar, dice, lo primero es: santificado sea tu nombre. Lo primero que tenemos que velar en oración es porque el nombre del Señor sea santificado. El nombre siempre indica la persona. Que en nuestras oraciones, en nuestra vida de iglesia, su nombre sea santificado, o sea honrado, no sea mancillado, no sea vituperado. Que su nombre sea honrado por sobre todas las cosas. Nuestras oraciones mismas, ¿verdad? No debemos usar su nombre para vanidades después de haberlo adorado en su gloria. Nosotros estuvimos adorando al Padre ante el trono de su gloria. Adorando lo que Él es, su santidad, su justicia, su rectitud, su benignidad. Todo lo que es Dios, estuvimos adorándole a Dios por esas cosas. Y no podemos después pasar a mencionar su nombre, pedir cosas vanas de este mundo, cosas que van contrarias a su carácter, cosas que manchan su santidad. No podemos estar hablando, pidiendo vulgaridades en nombre de Dios, ¿verdad? Nosotros tenemos que santificar el nombre de Dios. Entonces tenemos que orar por aquello que corresponde a su carácter santo, conforme a lo que Él nos reveló de sí mismo, para que Él sea glorificado, o sea manifestado. Esto será así si experimentamos a Cristo, el tabernáculo, a aquel que santificó y glorificó al Padre. No hubo oración alguna que Cristo haya hecho, o acción alguna, como dijimos, que no haya santificado en la tierra el nombre del Padre. Leemos Juan 17:6. Dice el Señor en su oración intercesora: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste, y han guardado tu palabra. El 26 termina diciendo: yo les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer, para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. Lo más precioso que Cristo nos dio a conocer es el nombre de Dios, el nombre de nuestro Padre, la persona de Dios, los atributos de Dios. Solamente en Cristo el hombre puede conocer a Dios. Eso es lo más precioso que Cristo nos trajo, que nosotros podamos conocer a Dios, tener el nombre de Dios. Por eso tenemos que santificar, cuidar, reverenciar. Nada de lo que oremos tiene que estar en desacuerdo con el carácter de Dios. Ezequiel 36:21, que dice Dios a su pueblo. Si alguien puede leer, por favor, porque mi versión, prefiero otra versión. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. O sea, ¿qué es lo que le duele al Señor? He tenido dolor porque Israel ha profanado mi nombre entre las naciones a donde fueron. Hoy la iglesia está en todas las naciones, ¿verdad? Toda clase de tribu, lengua, pueblo y nación. Y al Señor le duele cuando su iglesia, o sea, que su nombre es profanado por causa de su pueblo. Por eso Él nos pide, lo primero que nos pide Jesús que hagamos en oración es que santifiquemos el nombre de Dios. Santificado sea tu nombre. Eso es lo más importante. La gloria de Dios en nosotros.
Porque realmente no es que nosotros vamos a santificarle a Él. Él ya es perfectamente santo. No necesita santificarse más Dios. No es que nosotros cuando decimos santificado sea tu nombre, es que le estamos santificando a Dios. No. Nosotros estamos reconociendo y testificando de su santidad con nuestras palabras, nuestras oraciones y nuestro vivir. La iglesia debe santificar a Dios. ¿Verdad? Lo primero. Después que nos enseña el Señor, dice, venga tu reino. Entonces vemos que el reino de Dios el gobierno de Dios debe venir del cielo a la tierra. Primero en la iglesia y luego por medio de la iglesia. Pero primero debe venir en la iglesia para que la iglesia pueda ser el instrumento a través del cual Dios traiga su reino en esta tierra. Extendiendo el reino de Dios en ese extender, destruyendo el reino de Satanás hasta que el reino de Dios se establezca en la tierra y Satanás sea lanzado al lago de fuego. Eso es, venga tu reino. Realmente sabemos que este mundo, como dice Juan, yace bajo el poder del maligno. Y nosotros fuimos rescatados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Pero tenemos todavía este mundo, ¿verdad? Este mundo y las cosas que están en el mundo son contrarias al reino de Dios. Nosotros tenemos que orar para que las cosas del mundo y las cosas que están en el mundo pierdan valor y efecto en la iglesia. Porque primero la iglesia tiene que ser libre de Satanás, de las cosas del mundo mismo, ¿verdad? La iglesia tiene que vencer toda obra de la carne, toda inclinación de la carne. La iglesia debe vencer su propio yo. Entonces, como vemos en Pedro, cuando el Señor le dice, yo tengo que ir a Jerusalén a morir. ¿Y qué le dice Jesús a Pedro? Apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Nosotros mismos, nuestro yo, nuestra carne, el mundo y las cosas que están en el mundo no pertenecen al reino de Dios. El reino de Dios tiene que extenderse a nuestros corazones. Y esa debe ser nuestra oración. Cuando oramos como iglesia, debemos pedir que venga su reino a nosotros y a través nuestro por toda la tierra, hasta que Satanás sea lanzado al lago de fuego. Hay un Salmo 144, podemos leer una partecita, Salmo 144, 5 al 6. Oh Señor, es la oración, inclina tus cielos y desciende, toca los montes para que humeen, despide relámpagos, dispérsalos, lanza tus flechas y confúndelos. Esa es la oración del salmista, que el cielo descienda sobre la tierra para destruir a sus enemigos. Isaías 64, 1 al 3. Oh, si rasgaras los cielos y descendieras, si los montes se estremecieran ante tu presencia, como el fuego enciende el matorral, como el fuego hace hervir el agua, para dar a conocer tu nombre a tus adversarios, para que ante tu presencia tiemblen las naciones. Eso es lo que tenemos que orar. Venga tu reino, ven a destruir el reino de Satanás, de tus enemigos aquí en la tierra. Segunda de Corintios 2:11. Para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus ardides. O sea, nosotros en la vida de la iglesia estamos peleando una batalla contra Satanás y contra su reino. Y debemos orar, por lo tanto, Señor, venga tu reino a nosotros, tu iglesia, y a través nuestro en este mundo. Efesios 6:11. Revestíos con toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades,
contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, hermano, nuestro momento de oración es pelear contra el enemigo. Es una oración de guerra, una oración de pelea para que el reino de Dios se establezca en la iglesia y a través de ella, como dice en Romanos 16, 20. Pero ya no es una guerra ofensiva, sino defensiva, ¿verdad? Bueno, por un lado estamos firmes en el Señor, pero por supuesto que también destruimos las obras del diablo, ¿verdad? Él vino a destruir las obras del diablo y a través nuestro también el Señor destruye las obras del diablo. Romanos 16, 20 dice, y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies. ¿De qué pies? De los pies de la iglesia. O sea, la iglesia, a través de la iglesia el Señor va a aplastar a Satanás. Pero para eso tenemos que llevar a cabo el ministerio de oración de la iglesia, para que venga y se instale el reino de Dios. Primera de Corintios 15, 24. Entonces vendrá el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. Cristo la cabeza, pero no solo Cristo la cabeza, sino con su cuerpo la iglesia. Entonces dice, después que haya abolido todo dominio y toda autoridad y poder, pues Él, Cristo, debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Quién son sus pies? Su cuerpo, que es la iglesia. Por eso dice en Romanos que va a ser aplastado bajo los pies de la iglesia. Amén. Vamos a leer también Apocalipsis 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta y se levantaron grandes voces en el cielo que decían, el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. ¿Se acuerdan que en la primera trompeta ya la iglesia estaba orando ante el trono para que se lleve a cabo este juicio? Cuando termina este juicio, los reinos de este mundo llegan a ser de Cristo. Y finalmente en Apocalipsis 20, 10. Después del milenio, después de que Cristo reina, ¿con quién reina? Con los vencedores reina. Y ahí termina Cristo y sus vencedores de destruir a Satanás y al reino de Satanás. Y ahí recién sucede que, y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces nuestra oración de la iglesia tiene que ver con que el reino de Dios venga a la iglesia y a través de la iglesia para extenderse por toda la tierra y echar a Satanás al lugar que le corresponde. Pero esto no lo hará Cristo solo. Es Cristo y la iglesia. Parece mentira. O sea, parece imposible. Nos sentimos como que, ¿será que vamos a poder colaborar con el Señor? Y bueno, por eso necesitamos, ¿verdad?, revestirnos de Cristo corporativamente, ser llenos de Cristo con todos sus dones, sus capacidades, sus atributos, y orar con Él, venga Padre, venga tu reino. Claro, esto es una frase, después está la acción, está la vida de la iglesia, pero es un título que nos lleva a que el reino de Dios se establezca en la tierra. ¿Y esto es para qué? Para que se haga la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad. Dios tiene una voluntad, como ya dijimos. Nosotros debemos conocer su voluntad y orar por ella. Entonces Dios contesta nuestra oración. Dios no quiere obrar sin nosotros. Puede hacerlo, pero se ha dispuesto a no hacerlo. Porque el propósito de Dios es tener en el hombre
su habitación y su expresión y su regente, vamos a decir. Lucas 2:25. Antes que venga Cristo en su primera venida, ya habían santos que estaban dedicados a Él en oración, expectantes a su venida. Lucas 2:25 dice: y había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, que es el Mesías. Y el Espíritu Santo estaba sobre él, y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo, al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo, y cuando los padres del niño Jesús le trajeron para cumplir por él el rito de la ley, él tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios. O sea, tiene que haber personas que están porque venga su reino. En este tiempo era porque venga la consolación de Israel. Qué bueno orar, Señor. No quiero morir hasta que verte en tu venida. Qué glorioso será, ¿verdad? Yo suelo orar así. Amén. 36 dice, también de otra persona, dice: y había una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Ella era de edad muy avanzada y había vivido con su marido 7 años después de su matrimonio. Y después de viuda, hasta los 84 años, nunca se alejaba del templo, sirviendo noche y día con ayunos y oraciones. Y llegando ella en ese preciso momento, daba gracias a Dios y hablaba de él a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Entonces vemos también acá una persona que estaba orando y con ayunos, esperando la llegada del Mesías. El resto del pueblo estaba viviendo y haciendo otras cosas en sus propias cosas. Pero por lo menos estas dos personas estaban esperando y orando en el templo para la venida del Señor. Y entonces el Señor vino. Cuando hay personas que oran por su propósito, el Señor cumple su propósito. Como vemos también en Hechos 1, cuando el Señor resucitó, estuvo 40 días con sus discípulos y les dijo en ese tiempo, y reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre. Dios tenía una promesa y Dios no miente, la cual les dijo: oísteis de mí, pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Y en el 14 dice, cuando ya el Señor había ascendido, todos estos estaban unánimes, se habían puesto de acuerdo, ¿verdad? Todos estos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y el 4 dice: todos fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces vemos que Dios tenía una promesa y le había comunicado: esta es la voluntad de Dios, que ustedes no se muevan de Jerusalén hasta que sean llenos del Espíritu. ¿Qué les tocó hacer a ellos? Ellos unánimes se entregaron, dice, se entregaron a la oración. Entonces Dios tenía un propósito. Ellos oraron y Dios cumplió la promesa. Entonces Dios cumple su promesa, su voluntad, sus planes, si la iglesia le acompaña en oración. Amén. Primera de Reyes también vemos en la vida de Elías. Primera de Reyes, capítulo 18. 1. Y sucedió que después de muchos días la palabra del Señor vino a Elías en el 3er año diciendo: ve, muéstrate a Acab el rey, y enviaré lluvia sobre la faz de la tierra. Dios prometió que después de 3 años, ya estaban 3 años de sequía, iba a enviar lluvia sobre la faz de la tierra. 41. Y Elías dijo a Acab: sube, come y bebe,
porque se oye el estruendo de mucha lluvia. Acab subió a comer y a beber, pero Elías el profeta subió a la cumbre del monte Carmelo y allí se agachó en tierra y puso su rostro entre las rodillas. Empezó a orar, ¿verdad? Empezó a orar. Y en el 45 dice: y sucedió que al poco tiempo el cielo se oscureció con nubes y viento y hubo gran lluvia. Y Acab montó en su carro y fue a Jezreel. Entonces vemos que Dios anunció la lluvia, pero necesitó a un Elías que se ponga a orar por eso que Dios dijo. Y cuando él oró, la lluvia cayó. Entonces esa es la función del hombre delante de Dios. Acompañarle en su propósito, porque Dios quiere hacerlo a través nuestro. Segundo, dice, ya vimos que lo primero es orar por los intereses de Dios. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Ahora vemos lo segundo, oramos por nosotros mismos. Pero no oramos por nosotros mismos para nuestros deleites, como leímos ya en Santiago. Oramos por nosotros mismos en el sentido de que hay 3 ítems que nosotros necesitamos en que Dios obre para que nosotros estemos realmente dispuestos y libres para hacer su voluntad, santificar su nombre, hacer su voluntad y que su reino se establezca. Entonces Mateo 6, vamos a leer Mateo 6, 11 al 13. Dice: danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del maligno o del mal. Hay 3 cosas que nosotros necesitamos orar por nosotros mismos para poder estar en buena condición de acompañar al Señor en su propósito. Entonces lo primero es por el pan, ¿verdad? Como lo vamos a leer acá. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Oramos por tener la provisión necesaria. ¿Para qué? Para no ser atacados y tentados por Satanás. Porque la comida básica, si le falta al hombre, ¿verdad?, es como que no puede aguantar esa circunstancia, ¿verdad? Y empieza a ser tentado por Satanás y empieza a enojarse con Dios y no puede a murmurar contra Dios y no está en condiciones. Pero acá atendamos que el Señor nos dice: por el pan nuestro de cada día, ¿verdad? No oramos mensual, semanal, anualmente, tenemos que orar cada día. ¿Por qué? Porque esto demuestra que estamos dependiendo de Dios. Entonces tenemos que aprender esto, a orar por el pan nuestro de cada día. Mateo 6:34 dice: por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástale a cada día sus propios problemas. Ahora, yo creo que este pan no se refiere meramente a la comida, sino a lo básico que necesitamos para vivir en este mundo de tal forma que entreguemos y seamos útiles al Señor en su propósito. Como dice en 1 de Timoteo 6, podemos leer 1 de Timoteo capítulo 6 para regular esta petición. 1 de Timoteo 6, 6. Pero la piedad en efecto es un medio de gran ganancia. La piedad es nuestra relación con Dios. Cuando va acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos qué comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. O sea que por eso dice el Señor: el pan nuestro de cada día. No me vaya a pedir más. Porque si le pedimos más, ya entramos en cosas vanas. Como dice acá, ¿verdad? Dice, pero el 9, pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina
y en la perdición. Después dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual codiciándolo algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. No, pero yo le quiero pedir al Señor más que un pan, más que mi techo. No le pidas a Dios más. Por eso el Señor nos regula y nos dice, el pan nuestro de cada día. Si querés más, pedirle a tu marido, a tu no sé qué, pero a Dios no le vaya a pedir, porque va en contra de lo que Él, de su voluntad, ¿verdad? Porque eso nos lleva a perdición, a extravío. Si tenemos más que el pan de cada día, lo mejor es compartir eso con otro. Compartir con otro. Amén. Que podamos practicar esto y orar esto. Pero hay que tener cuidado porque cuando oramos esto y decimos, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y yo me doy cuenta que mi oración no es sincera porque tengo mucho más que el pan de cada día y quiero tenerlo y quiero que el Señor nos regule, ¿verdad? Que el Señor cambie nuestro corazón. Tenemos que orar por la provisión necesaria. Por un lado para no ser atacado y tentado por Satanás, pero por otro lado también para no ser tentado en olvidarnos de Él y andar buscando cosas que no convienen, ¿verdad? Excesos. Tenemos mucho y no compartimos. Claro, cierto, lastimosamente. Porque no confiamos en Dios, pues creemos, no, pero yo tengo que acumular esto, porque si yo comparto esto, después mañana me puede faltar. Oh Señor, danos el pan nuestro de cada día. Amén. Segunda de Tesalonicenses 3, para ver cómo Dios nos da el pan de cada día. 10. Porque aun cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. O sea que Dios nos da el pan por el trabajo, no por, ¿verdad?, estar mendigando por ahí. Porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente sin trabajar, pero andan metiéndose en todo. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo, que trabajando tranquilamente coma su propio pan. Entonces así también es como el Señor. Lo que tenemos que pedir es por el trabajo para que el Señor pueda proveernos el pan de cada día. Luego dice que también necesitamos orar esto. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Oramos por mantener una buena conciencia delante de Dios para poder tener comunión con Él y delante de los hombres para poder relacionarnos con ellos. Debemos perdonar a los hombres para ser perdonados por Dios. Acá el punto importante para mí es que Dios quiere que nosotros, su iglesia, tengamos una limpia conciencia. Nosotros no podemos servirle a Dios, ni a nuestros hermanos, ni a los hombres, si tenemos una conciencia llena de pecado y de deudas con Dios y con los hombres. No podemos, estamos como atados de manos. Primera de Timoteo 1, 5 al 6. Dice Pablo a Timoteo. Pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Pues algunos, desviándose de estas cosas, se han apartado hacia una vana palabrería. Luego en 1 Timoteo 1:18 también dice, esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla, guardando la fe y una buena conciencia, que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe. Nuestra vida de fe va a naufragar si no tenemos, como dice acá, guardamos la fe en nuestra creencia en Cristo y una buena conciencia libre de deuda y de pecado delante de Dios y delante de los hombres. En Hechos 24:16 Pablo testifica esto. Por esto yo también me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y delante de los hombres.
Pablo se esforzaba por tener una conciencia irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. No quiere decir que no pecaba, sino que cuando pecaba, él no dejaba que su conciencia esté ahí manchada. Oraba al Padre por medio de Jesucristo para ser lavado. Se arrepentía de sus deudas y de sus pecados con Dios y con los hombres. Si nosotros tenemos una limpia conciencia, entonces vamos a poder santificar el nombre del Señor. Vamos a poder hacer su voluntad y su reino se va a poder establecer en nuestros corazones. De lo contrario, podemos naufragar en nuestra fe. Lo tercero que necesitamos orar es: no nos metas en tentación, mas líbranos del maligno. Porque siempre vamos a ser atacados por Satanás de diferentes maneras. Y tenemos que buscar la protección del Señor como iglesia, ¿verdad? Oramos para que el Señor nos guarde y nos proteja de la tentación en cualquier circunstancia que enfrentamos. Oramos que el Señor nos proteja de cualquier maquinación del maligno contra nosotros, que nos impida servirle o que se oponga a su voluntad. Tenemos que pedirle esto al Señor. Y acá vemos algunos ejemplos en la vida de Jesús mismo, Mateo 8, 14 al 15. Al llegar Jesús a casa de Pedro, vio a la suegra de éste que yacía en cama con fiebre. Le tocó la mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. ¿Por qué no le podía servir? Porque estaba con fiebre. A veces nosotros estamos pasando una situación porque Satanás está ahí metido para que no podamos servirle al Señor. Entonces tenemos que pedirle al Señor que nos libre de toda cosa que nos impida servirle al Señor. Que el Señor pueda hacer libremente eso en nuestras vidas. 8:23, cuando ellos estaban atravesando y tenían que ir a predicar a otros lugares, dice: cuando entró Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron. Y de pronto se desató una gran tormenta en el mar, de modo que las olas cubrían la barca, pero Jesús estaba dormido. Y llegándose a él le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe? Entonces se levantó, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Entonces vemos aquí también que muchas veces las circunstancias que nos rodean son desfavorables para que cumplamos la voluntad de Dios. Satanás levanta circunstancias, levanta problemas. ¿Verdad? Cada día nos pasa y tenemos que pedirle: Señor, líbranos del maligno y de sus ardides, ¿verdad? de sus maquinaciones. Yo sé que esto no viene de ti, Señor. Señor, quita esta tormenta, calma esta tormenta, para que podamos seguir haciendo su voluntad. El Señor muchas veces no lo hace por sí mismo, lo hace a través de la oración de la iglesia. Oramos por los hermanos que sabemos que están pasando cosas terribles, para que el Señor pueda calmar esas tormentas, ellos puedan estar con nosotros en las reuniones, en la vida de la iglesia. Mateo 9:3 dice: y algunos de los escribas decían para sí: este blasfema. Tenemos persecuciones de gente, ¿verdad? Estamos haciendo la voluntad del Señor, la obra del Señor, y la gente dice que estamos haciendo algo contrario a Dios, estamos blasfemando. O en el 11 dice: y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores? Él tuvo ataques de Satanás de toda índole, religiosa, política, de hambre, de tormentas, de demonios. Pero él siempre estuvo orando, dice, cada mañana se apartaba a orar y oraba para que la voluntad de Dios se cumpla. Entonces tenemos que orar también para que el Señor no nos meta en tentación, más nos libre del maligno. Y claro que el Señor lo va a hacer, porque, dice la oración, termina así: porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por siempre. Amén. Por lo que podemos orar con absoluta certeza del cumplimiento de su propósito, porque todo está en sus manos. Él es el reino, el poder y la gloria. Pero nuestra función es orar para que ese reino, ese poder y esa gloria se manifieste en la iglesia y a través de la iglesia. Amén, hermanos. Entonces, dice la palabra también que no solamente tenemos que orar, tenemos que velar para orar. Velar quiere decir estar atentos.
Porque cuando llegamos al momento que queremos orar con la iglesia, si nos estuvimos velando, no vamos a tener ni de qué vamos a orar. Ahí buscamos nuestra mente, ¿de qué puedo orar yo? ¿Verdad? Nos estuvimos velando, atendiendo los asuntos del Señor, los asuntos de la iglesia, los asuntos de los hermanos, los ataques de Satanás. Tenemos que estar atentos para orar, para saber orar, para qué orar. A veces decimos, Señor, que se sanen todos los enfermos del mundo. No, nosotros tenemos que saber quién es lo que está enfermo para orar por esa persona. Pero si no velamos, no vamos a saber por qué orar. Entonces debemos velar, no ser negligentes en cuanto a la oración. Tenemos que estar atentos a las circunstancias, los asuntos y personas por quienes orar. Nuestra vida tiene que estar siempre velando para orar. Efesios 6:18. Dice, con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu. Y así, velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. No es orar nomás, estar velando, es un estado de atención. Mateo 26:41. En el momento cúlmine de la vida de Cristo, nosotros no pudimos estar con Él. Dice acá 26:41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, le dice el Señor a sus discípulos en Getsemaní. En el momento donde Él más necesitaba de su cuerpo, su cuerpo como no tenía todavía el espíritu, no era luego su cuerpo, sino eran discípulos, seguidores de Él, no pudieron velar con Él ni una hora. Primera de Pedro 4:7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues prudentes y velad en oración. El fin de todas las cosas se acerca. No vaya a estar ahí velando por cualquier cosa del mundo. Ahora velad por las cosas del Señor. Porque el fin de todas estas cosas por las que vos velás se acerca. Sed prudentes y velad en oración. Isaías 62:6. Dice así. Sobre tus murallas, oh Jerusalén, he puesto centinelas. En todo el día y en toda la noche jamás callarán. Los que hacéis que el Señor recuerde, no os deis descanso, ni le concedáis descanso hasta que la restablezca, hasta que haga de Jerusalén una alabanza en la tierra. Entonces el Señor tiene nosotros como centinelas hasta que el Señor haga lo que tiene que hacer con Jerusalén, con la iglesia. Y nosotros no tenemos que dejar a Dios descansar, ni los centinelas tienen que descansar hasta que Dios haga, ¿qué tiene que hacer? Dice acá, haga de Jerusalén una alabanza en la tierra, una alabanza al Señor. Tenemos que estar velando como los centinelas por los asuntos del Señor. Y ahora vamos a pasar a algunas peticiones específicas que vemos en el Nuevo Testamento. ¿Por qué debemos orar? Por la llenura del Espíritu Santo para ser testigos de Cristo. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. O sea, el Señor quiere que el Espíritu Santo venga sobre nosotros para que seamos sus testigos aquí en la tierra. Pero para esto nosotros tenemos que orar, como ya leímos el 14. Todo esto estaban unánimes, entregados de continuo a la oración. ¿Para qué oramos? ¿Para qué estamos juntos orando en las reuniones de la iglesia? Para que el Espíritu Santo nos haga testigos de Cristo. Hechos 4:29. ¿Para qué oraba la iglesia en Jerusalén? Y ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos huyan al lugar más seguro. No dice así. Y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza. Cuando ellos estaban en medio de la persecución, ellos oraban
ese denuedo, esa confianza para hablar la palabra del Señor. Y mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales, prodigios, mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Ojalá que salgamos así de nuestras reuniones de la iglesia, llenos del Espíritu Santo, hablando la palabra de Dios con valor. Pero para eso tenemos que estar en oración. Filipenses 1:19. Nosotros va a terminar la reunión, o sea, se acerca y ya oramos 2 o 3 cosas para irnos nomás a nuestra casa. No, nosotros tenemos que estar ahí, Señor, llénanos de tu Espíritu. Queremos ser tus testigos, Señor, queremos hablar tu palabra con valor. Amén. Amén. Porque sé, dice Pablo en la cárcel, sé que esto resultará en mi liberación mediante vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo. ¿A qué apuntan las oraciones? A la suministración del Espíritu de Jesucristo. ¿Para qué? Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora como siempre, Cristo sea exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. ¿Para qué oramos? Para ser llenos del Espíritu de Jesucristo. Para exaltar a Cristo, ser testigos de Cristo, en vida o en muerte. Pero para eso tenemos que orar. La iglesia tiene que orar para que seamos llenos del Espíritu. Entonces Dios no nos va a llenar el Espíritu si la iglesia no ora. Si le pedimos otras cosas, por ahí hasta nos deja. Nos da, pero no vamos a ser testigos de Él. Amén. Y la carne, el yo y la falta de visión también de las cosas de Dios, ¿verdad? Por eso Pablo acá nos dice, o sea, acá la palabra de Dios nos dice por eso mismo que ¿qué es lo que tenemos que pedir? Por sabiduría, revelación, iluminación en cuanto al Señor y su voluntad. Efesios 1:15 al 19. Por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre ustedes, hermanos, y de su amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones. Ya hay fe en el Señor Jesús, ya hay amor entre vosotros. Pero dice el 17, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Leemos esto y ni siquiera entiendo lo que dice acá. Tengo que agarrar frase por frase para poder entender, porque nuestra mente está tan en otras cosas que leemos esto y parece chino. Pero esto es lo que debemos entender para orar conforme a esto. Esto es lo que el Señor quiere darnos, ¿verdad? Colosenses 1:9. Por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, que ellos estaban llevando una vida en Cristo, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar para que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual. Porque nosotros no podemos orar conforme a la voluntad de Dios si no conocemos la voluntad de Dios. Por eso es tan importante que la iglesia tenga ese discernimiento espiritual, ese conocimiento de Dios, para que pueda orar por Dios y por sus propósitos. ¿Verdad? ¿Qué más por lo que tenemos que orar cada vez que nos reunimos? Por la evangelización, por el avance de la obra del Señor. Mateo 9, 37 y 38. (36) 36 dice, y viendo las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, la mies es mucha, pero los obreros son pocos.
Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Por qué hay pocos? Porque no oramos. Porque el Señor no va a hacer nada si no es por medio de la iglesia. Hasta que no creamos esto, no estemos convencidos de esto, no vamos a orar. Porque vamos a decir, no, pero Dios, ¿y cuál va a hacer? No, acá dice, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. De repente el Señor te va a decir, te envío a ti. Amén. Gracias al Señor. Vamos a ir, Efesios 6, 18 al 20. Dice, con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu y así velando con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y orad por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable con denuedo como debo hablar. ¿Por qué Pablo tuvo un ministerio tan eficaz? No era por él, era por la oración de los santos. Amén. Porque nosotros no tenemos nada. Es el Señor el que nos da las capacidades. Y nos da porque la iglesia ora por la evangelización y el avance de su obra. Primera de Timoteo 2, 1 al 4. Exhorto pues ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Pero ¿cuál es el fin de todo esto? El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Entonces vemos que nuestras oraciones por todos los hombres, por los que están en autoridad, todo es para que todos los hombres tengan la oportunidad de oír el Evangelio y ser salvos. Y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, oramos también por los sufrimientos y enfermedades y pecado de los hermanos. Cuando hay enfermedades, pecado, no sabemos a qué se debe. Dice el apóstol Santiago que debemos orar por esta situación. Santiago 5, 13 al 18. ¿Sufre alguno entre vosotros que haga oración? ¿Está alguno alegre que cante alabanza? ¿Está alguno entre vosotros enfermo que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor? Y la oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Si ha cometido pecados, le serán perdonados. O sea que a veces las enfermedades de los hermanos se deben a situaciones que están llevando alejado del Señor, en rebelión contra el Señor. Pero a veces no, ¿verdad? Pero lo que sí que tenemos que orar y discernir esa situación. Porque el Señor quiere obrar a través de nuestras oraciones para que los enfermos sean restaurados y si ha cometido pecado, que sean perdonados. Por tanto, confesad vuestros pecados unos a otros y orad los unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Y acá viene, Elías era un hombre de pasiones semejante a las nuestras, no era mejor que nosotros. Y oró fervientemente para que no lloviera. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y oró otra vez, como leímos hace rato, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Entonces el Señor necesita estos hombres justos. Justo quiere decir rectos, que viven en Cristo, que expresan a Cristo. Por eso necesitamos experimentar a Cristo para hacer una oración eficaz. Si Cristo no estamos revestidos de Cristo, no hay oración eficaz que sana la enfermedad de los hermanos y logra el perdón de los pecados en la vida de los hermanos. Ahora vamos a terminar con esto porque vemos también en la palabra del Señor que oramos con acciones de gracia. Filipenses 4, 6 al 7. Por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracia. Acción de gracia quiere decir con agradecimiento, ¿verdad?
No es orar nomás, pedir nomás, sino agradecer también al Señor, ¿verdad? Con acción de gracias sean dadas a conocer vuestras peticiones delante del altar, delante de Dios. Delante de Dios, con acción de gracia. Colosenses 1:12. Dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. 3:17, Colosenses. Y todo lo que hacéis de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Nosotros damos gracias por medio de Cristo a Dios el Padre. Primera de Tesalonicenses 1, 2 al 3. Siempre damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo mención de vosotros en nuestras oraciones, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre vuestra obra de fe, vuestro trabajo de amor y la firmeza de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Hermano, realmente estuve mirando todos los versículos en el Nuevo Testamento que hablan de la oración de los creyentes de la iglesia y no encontré oraciones que no tengan que ver con que el Señor sea santificado, glorificado, que se haga su voluntad, ¿verdad? No hay oración que no tenga que ver con la edificación de la iglesia y la propagación de su propósito. Sin embargo, nosotros muchas veces oramos por cosas que no santifican el nombre del Señor. Y debemos realmente experimentar al Señor para que nuestras oraciones lleven a cabo el propósito de Dios en la tierra, en este tiempo y en este lugar. Porque Dios nos puso a nosotros en este tiempo y en este lugar. No le puso a Pablo, no le puso a otros del pasado, nos tiene a nosotros. Así que, hermanos, oremos al Señor con responsabilidad para que su propósito se cumpla entre los hermanos. Claro que son estas oraciones, vemos un poco generales porque no está hablando de fulano y mengano acá, pero nosotros sabemos bien a quién aplicar o cómo aplicar en nuestras circunstancias estas oraciones en las reuniones de la iglesia. Entonces, todos estos versículos nos pueden ayudar como principio para nuestra oración en las reuniones de la iglesia. Señor, te damos gracias porque tú, Señor, nos rescataste para cumplir tu propósito. Al precio de la vida de tu Hijo, Señor, de la sangre del Cordero inmolado, Señor. Que podamos ver, Señor, el precio que pagaste para rescatarnos de nuestra condición de rebelión, de ignorancia, Señor, de corrupción, de un estado que no puede colaborar contigo. Y te damos gracias por tu Espíritu Santo, Padre, que hoy está en nosotros formando a Cristo en tu iglesia. Para que tu iglesia pueda, Señor, en Cristo, orar por tus propósitos en la tierra. Para que todo lo que tú quieras en los cielos se lleve a cabo aquí en la tierra. Ayúdanos, Señor. Ten misericordia de nosotros. Rescátanos, Señor, de nuestra pasividad. Señor, de nuestra irresponsabilidad. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor.